durante este semestre, y la que les participé trata sobre dogmática jurídica, desde el realismo jurídico clásico. Entonces, ojalá las lean y sean de su agrado y de mucho apoyo para sus proyectos y estudios, y que nos cuenten cómo les parece. Esa era la invitación a este día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos los asistentes. Hoy la sesión va a estar a cargo de Fray Hernán Antonio Asirniegas, de la Orden de Predicadores. En el diálogo con él me comenta que ya terminó su ciclo inicial de formación, que se encuentra ya en el diaconado, y él va a estar a cargo del capítulo 5 del libro que estamos leyendo sobre la paz en Tomás de Aquino, y que refiere a la gracia y la paz. Entonces, Fray Hernán tiene la palabra y puede compartirnos para la presentación. Muchas gracias, profesor Javier. Listo, compartiendo. Muchas gracias por la compañía y la asistencia de cada uno de ustedes. El quinto capítulo que hoy nos congrega, que nos presenta Fabrizio Truini, es Gracia y Paz, que ya veremos en qué consiste. Para esta sesión, los invito a que iniciemos con una breve oración propuesta por su santidad el Papa Pablo VI. Señor Dios de la paz, tú que creaste a los hombres para ser herederos de tu gloria, te bendecimos y agradecemos porque nos enviaste a Jesús, tu Hijo muy amado. Tú hiciste de él en el misterio de su Pascua el realizador de nuestra salvación, la fuente de toda paz, el lazo de toda fraternidad. Te agradecemos por los deseos, esfuerzos y realizaciones que tu Espíritu de paz suscitó en nuestros días para sustituir el dolor por el amor, la desconfianza por la comprensión, la indiferencia por la solidaridad. Abre todavía más nuestro espíritu y nuestro corazón para las exigencias concretas del amor a todos nuestros hermanos, para que seamos cada vez más artífices de la paz. Acuérdate, oh Padre, de todos los que luchan, sufren y mueren para el nacimiento de un mundo más fraterno, que para los hombres de todas las razas y lenguas venga tu reino de justicia, paz y amor. Amén. Bien, ¿en qué consiste el abordaje que vamos a realizar a continuación y que, bueno, por supuesto nos viene formulado por Fabrizio Truini? Por una parte, se trata del estudio de los comentarios a las cartas paulinas que realiza Tomás. Estos comentarios principalmente acontecen cuando él está en Orvieto, entre los años 1263 al 65. Estas fechas nos indican que hacen parte ya de la madurez del pensamiento de Tomás. De estos documentos existe una única comentario, excepto, sobre todo, de la carta a los romanos y a los corintios. Por alguna razón, parece que Truini, en este primer esbozo, deja de lado la carta a los romanos como para ser abordada en unos capítulos posteriores. Entonces, nos saltamos la carta a los romanos, pero el resto de cartas sí presenta su comentario. Para Tomás, San Pablo o el Corpus Paulino es muy importante. Él lo recomienda después de los evangelios, en el caso pues para los cristianos. La metodología de abordaje entonces que nos presenta el autor es ir carta por carta y dentro de cada una de ellas ir haciendo unos comentarios que nos comienzan a dislucidar o nos presentan algunos aspectos característicos de la paz. Bien, ¿cuál es la idea principal que está como eje transversal de todas estas cartas? A mi modo de ver, la clave que se nos presenta aquí, o que también Tomás hace comentario a las cartas de Pablo, es principalmente que la paz es efecto o es fruto de la caridad y la justicia. Hay entonces dos elementos que nos llevan a la paz. Por una parte, el acto de amor o la caridad, y por otra, la justicia, que aunque son dos, como veremos más adelante, parece que están directamente relacionadas, tanto el amor como la justicia,
para que puedan finalmente efectuar la paz. Se trata de la caridad ejercida a través de la práctica de las virtudes, de todas las virtudes humanas, que ya profundizaremos, y en el ámbito de la justicia hace alusión a aquella a través de la cual acontece la reconciliación y se restaura o se conserva el orden, que es lo propio, pues, de la paz. Bien, con estas tres nociones principales, entonces ahora sí vamos a irnos a acercarnos a cada una de estos textos y los comentarios o los elementos que podríamos rescatar de Tomás. En primer lugar, la primera carta a los Corintios. Bien, dentro de todas las cartas, casi en su totalidad, va a aparecer al inicio un saludo muy común en Pablo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este binomio gracia y paz nos va a presentar una relación a lo largo de todas las cartas de lo que quiere enfatizar Pablo, el apóstol. Por una parte está esto que ya profundizaremos también, y por otra está lo que se nos relata en los capítulos 12 al 13 de este libro. En estos dos capítulos nos habla el apóstol de la unidad en comparación con las partes del cuerpo, con la serie de habilidades que cada uno tiene y cómo todos de alguna manera constituyen constituyen una unidad y presentan un enriquecimiento los unos a los otros. El contexto de esta carta es una iglesia dividida, una comunidad que está en discordia. Y Truini señala que Tomás se pregunta en un problema que era común en su época, ¿qué es peor, el orgullo o la avaricia? Y en esta discusión acalorada y de varios años, la opción por la que opta Tomás es decir que tanto el orgullo como la avaricia son dos caras de una misma moneda, pero que hay algo que es peor que el orgullo y la avaricia. Y Tomás va a resaltar como uno de los peores males la disensio, que es la discordia, la división, aquello que corroe la unidad y rompe la comunidad porque significa una desestabilización a la paz. Romper el orden, estar en discordia, es generar una ruptura al bello don de la paz. De ahí que hay una clave. Tomás dice, el valor más grande que se nos ha dado a través de la redención ha sido la posibilidad de volver a construir la paz, de volver a estar reconciliados, a estar juntos. Pero cuando aparece la discordia, cuando aparece la enemistad, comienza a corroerse el factor unitario de la comunidad. Y con esto comienza a perder sentido todo lo otro. Aquí la paz es el fruto, es decir, la paz es el signo de que las cosas están bien, o cuando no la hay, es el efecto directo de que se está fallando en los fundamentos. En este caso, el fundamento de la caridad y la justicia, como veremos. Dice que Tomás, el cisma, para evitar la división, es necesario conservar la paz a través de dar lo necesario a los miembros del cuerpo, dando lo necesario a cada uno, lo que cada uno necesita de los integrantes de una comunidad, es como se conserva la paz. Y aquí, por supuesto, al tratarse de una comunidad cristiana eclesial, ese tipo de don o ese tipo de requerimiento necesario está también elevado a otro nivel. Se trata de el amor fraternal que fundamenta la comunidad, que en ocasiones se pierde, se disuade o se desordena, se cae en una injusticia que rompe el equilibrio. Aquí entonces, en el comentario a los capítulos 2 y 13 de la carta a los Corintios, Pablo insiste que todos los miembros, aunque hay unos que son más importantes que otros, todos en realidad son necesarios.
y todos mutuamente dependientes. Y esto es lo que nos va a decir Tomás, esto es así por el efecto de la gracia de Cristo, porque en Cristo ha sido redimida la humanidad, y en Él, quienes han sido ahora redimidos o elevados a una nueva condición, comienzan a formar parte de un cuerpo místico, de una comunidad que se vuelve esencial dentro de la constitución de la paz. Aquí, entonces, aunque hay unos que tienen mayores habilidades que otros, en el fondo, todos son necesarios, todos son importantes y no se puede entender la comunidad sin los más pequeños o sin unos u otros. Por eso, dice Tomás, la primer característica del amor es la paciencia. Y justamente dentro de esta comprensión de tolerancia frente a los defectos de los otros, podemos efectuarla porque hay una paz. ¿Cómo así? Tomás nos refiere al sentido etimológico. Pax está vinculada con la expresión pactum, el pacto, la nueva alianza. La paz, dice Tomás, se nos viene dada por Cristo, quien ha muerto en la cruz, con su sangre ha pagado la deuda y frente a ella, que viene como un don, esa solución de la deuda, se brinda entonces la caridad. Si hemos sido reconciliados, somos capaces de soportar las injurias de los otros con la paciencia para que a través de la caridad se restablezca la unidad. Bien, esos son los primeros elementos de la primera carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios hay dos textos, nuevamente se nos presentan como representativos. Por una parte, ya en esta carta, la paz y la gracia parece que fueran sinónimos o que fueran conceptos intercambiables. De alguna manera, para Pablo, gracia es casi lo mismo que decir paz, porque el efecto de la paz es el efecto de la gracia. Y decir gracia implica ya un efecto de paz. Sin embargo, podemos distinguir, o aquí Pablo va a distinguir que Cristo es nuestra paz. Veamos la primera cita, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Aquí, en este pasaje, Tomás va a resaltar o va a llevar a nuevas condiciones la comprensión de la paz. Va a decir, la clave o la categoría está en la reconciliación. Habíamos dicho que la disencio, la discordia es romper esa armonía, es dividir. Aquí la paz es volver a unir, es reconciliar, es nuevamente compaginar. Y se nos viene que la redención en realidad o la reconciliación ha acontecido por Cristo. En la comprensión cristiana, el hombre ha roto su unidad o su armonía con Dios y con la creación en el momento del Génesis, cuando da la espalda. Y aquí, frente a ese pecado originante, se nos viene el don para volver a la reconciliación. Es la oportunidad de volver a entablar una relación con Dios, con nosotros mismos, con los demás. De manera que aquí hay una gran tarea en esta expresión. Dice Tomás, esta es la misión de los frailes menores, es decir, los franciscanos, y de la orden de predicadores, los dominicos, quienes tienen el deber de ser predicadores de la gracia y la paz. Esto es, de promover la reconciliación. Una vez más, como hemos recibido la reconciliación como don de parte de Cristo, quienes han sido reconciliados ahora tienen el deber de promover la reconciliación con Dios, por supuesto, y como veremos más adelante, que se ve reflejada en las acciones cotidianas, en la experiencia práctica de la unidad con las comunidades locales, etc. Entonces, aquí la paz tiene un carácter de reconciliación.
Y se nos hace una alusión cuando decimos hacer las paces, es no solamente como darnos la mano, sino sobre todo volver a entablar una relación. Es una relación de reconciliación basada en el amor y ya veremos nuevamente el tema del énfasis en la justicia. Por tanto, recibimos la reconciliación de Dios, esta nos da una paz y nos invita también a promover las reconciliaciones en nuestras comunidades a través de las obras, absteniéndose del pecado. El pecado aquí se comprende como la ruptura del orden querido por Dios, del orden divino o del orden natural. Y por supuesto, entonces, procurando alabar a Dios de manera que no se rompe el orden, es decir, alabándolo, encaminando al ser humano hacia lo que es capaz de hacer, haciéndolo bien. Este aspecto de la obra la veremos en una de las últimas cartas, donde se va a hacer énfasis del el pensamiento moral de Tomás de Aquino en cuanto a los actos. El siguiente texto que se nos presenta es, dice Pablo, por lo demás, hermanos, estén alegres, alcancen la perfección, anímense, vivan en armonía y en paz. Y el Dios del amor y la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Los saludan todos los consagrados. Bien, aquí hay unos elementos interesantes. Y es que por una parte, hay una alegría. La paz brinda alegría. La armonía, la paz, aquí dice, estén alegres, alcancen la perfección, anímense, vivan en armonía y en paz. Dice Tomás, la caridad tiene como efecto la paz. Y en la paz en la cual viven reconciliadas las comunidades y el hombre con Dios, consigo mismo y con los otros, allí florece la alegría auténtica. Y aquí hay una exigencia. Cuando dice Pablo, vivan en armonía y en paz, vivan, dice Tomás, esto es importante decirlo porque uno pensaría que es evidente, todo el mundo quiere vivir eso, pero nos dice, quienes no les importa mejorar, que hay gente que no le importa mejorar, se arriesgan a empeorar. Y aquí entonces se nos presenta una especie de tip para el perfeccionamiento de la vida cristiana. No basta con la conformidad, sino que siempre se requiere un esfuerzo para mejorar. Esfuércense, vivan en armonía y en paz. No pierdan de vista ese fruto, en palabras de los comentaristas. Dice que este reconocimiento de la paz como una alegría viene causada de la mano del don de la sabiduría y de la fe. Solamente quienes logran comprender la unidad intrínseca o ontológica que está en las comunidades y que se nos viene de una manera renovada en la redención con Cristo, se logra inteligir o descubrir o saborear la concordia, el sabor de la concordia, de la paz y de la alegría, o de la alegría que genera la paz. Dios es el Dios de la paz, y esto se dice porque Cristo es quien da la paz y quien ama la paz. En ese sentido, decimos que Cristo da la paz porque Él es el que ha reconciliado el mundo con Dios, cargando la culpa, la pena, los pecados de toda la historia, de todos los hombres, aunque siendo inocente, los carga y los salda en la cruz. En esa medida, Él es el primero en mostrar que es quien más quiere la paz y quien, por su sacrificio, la otorga. Dios es el Dios del amor, es una paz de corazón y cuerpo. Es una paz que es interna, pero también que se ve reflejada externamente en la práctica de la caridad. El hombre, nos insiste Tomás, no tiene méritos excepto a través de la paz y el amor. La paz, de alguna manera, es entonces un don, pero a su vez es una tarea. Es algo que se nos viene, se nos ha regalado, pero también es algo a lo cual estamos llamados a construir.
Y más adelante diremos también que esta paz es distinta como podemos hacerla en el mundo a como puede aspirarse a la vida celestial. Aquí, de alguna manera, la paz está limitada o supeditada a las injusticias que acontecen y que rompen el orden natural. Bien, por último, hay un signo en esta expresión. Salúdense mutuamente con el beso santo. El beso, desde los comienzos de la tradición cristiana, se consideró un signo de paz porque, dice Tomás, con la boca se respira. Y entonces cuando se junta o se da el beso entre las dos personas, se simboliza que hay una especie de comunión del espíritu respirado. Es decir, hay una especie de aliento compartido. Y en ese sentido es signo de una concordia. Pero por supuesto, existe un beso que puede ser falsificado. Quien no quiere, quien, como Judas, expresa un beso tratando de mostrar unidad y concordia, pero en el fondo está buscando otra cosa. Esto, dice Tomás, es una forma degradante de este signo y que acontece. Por lo tanto, dice, hay que señalar la importancia de la integridad del beso entre el sentimiento interior y la expresión que acontece en el exterior. El quererlo, querer la unidad y manifestar esa unidad, que en este caso pues sucede a través del signo del beso. Se trata entonces, cuando es real, de una paz solidaria, de una paz que es justa entre los hombres. Es un signo de la paz de Dios. Aquí va a aparecer esta noción constantemente en las cartas, en los comentarios a las cartas de Pablo, y es que la paz propiamente solamente nos viene de Dios. Pero cuando vivimos en paz entre nosotros, entre los hombres, entre las sociedades, las familias, ya hay una expresión de esa paz con Dios. La paz con Dios va a ser el elemento, podríamos decirlo, el elemento fundamental a través del cual las otras se gestan. Y cuando aparecen las otras, descubrimos una paz directa con Dios. Eso también lo mencionaremos en una de las siguientes. Por su parte, la siguiente carta es Gálatas. Gálatas 1:3-5, el saludo nos dice: gracia y paz a ustedes a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se entregó por nuestros pecados para sacarnos de la perversa situación presente, según el deseo de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos muestra Pablo que justamente viene la gracia y la paz de parte de Dios en la medida en que ha sido Él quien, entregándose por nosotros, nos ha dado la posibilidad de una nueva condición. Y creo que no he mencionado qué significaría la gracia. La gracia, dicen los exegetas, es Dios mismo que se entrega. En sentido más propio, es el regalo que hace Dios de sí mismo a los hombres. Es la presencia que se nos da, que se nos viene y que, por supuesto, va a fructificar de muchas maneras. Decimos entonces aquí en esta carta que la gracia es entendida como un bien espiritual, el bien mayor que es Dios mismo, que por tanto se va a constituir en un principio de vida espiritual. La paz dice Tomás, aquí tiene que entenderse como un descanso, un reposo, la quietatio, que de alguna manera está relacionada en un aspecto inicial con la mente. Es la paz interior del creyente que logra ser reconciliado con su Creador, que ahora es su Señor. Por tanto, tanto la gracia como la paz, el don de Dios como la reconciliación con Él, tiene que ser de Dios. Y aquí viene entonces la expresión de Tomás con lenguaje aristotélico. Y es que en Cristo se descubre la causa eficiente de la paz. Cristo, a través de la pasión, otorga la paz y a través de los sacramentos sigue dándose como esa gracia que ayuda de alguna manera a preparar ese fruto de la paz. Por una parte, entonces, Cristo libera de los pecados, pero por otra, esta liberación abre la posibilidad al hombre para que se oponga al mal existente, a la injusticia posible y
comience a obrar actos de bien. Dice Tomás, por Cristo se redime la creación o se reintegra y se libera al hombre del pecado y puede emprender el camino de liberación a través del cumplimiento de la justicia inspirada en el amor, llegar a la plena reconciliación con Dios. Entonces, aquí aparece nuevamente el aspecto de la tarea. Ya viene el don, que es la reconciliación o el perdón de los pecados, pero viene entonces la rehabilitación del hombre para que pueda obrar actos de bien y con ellos comience a obrar en justicia. Decíamos que en justicia se entiende aquí como según el orden querido por Dios. Una justicia que es inspirada en el amor. Inspirada en el amor a Dios, que es lo que se llama caridad, e inspirada en el amor a los otros, que es lo que se comprende como misericordia. Como amo a Dios, puedo lanzarme a amar a aquellos que Dios ama, que sería toda su creación, todas sus criaturas y sobre todo todos sus hijos. Esta inspiración del amor trae una apreciación distintiva en la capacidad de la justicia porque, dice Tomás, la justicia puede ser vengativa, pero también puede estar inspirada en el amor, como cuando no buscando el daño hacia el otro, sino queriendo que el otro reconsidere, recapacite, se dé cuenta y restaure o reponga o de alguna manera solvente aquel daño que ha hecho y vuelva a la unidad. La justicia inspirada por el amor no busca la extinción del distinto, sino que ese otro, mientras esté vivo, está llamado a volver a la comunidad. Pero bueno, esto en cuanto a los comentarios bíblicos. Ya veíamos en la anterior que Tomás justifica también o comprende como necesario en algunos momentos la pena de muerte. Bueno, continuando, la paz es una victoria sobre la muerte. Esta es la primera reconciliación y la reconciliación fundante que acontece con Cristo. Cristo vence la muerte y le muestra al hombre que en él puede también vencer la muerte. Cristo puede vencer nuestra muerte. Es el fin de la liberación. Y una vez que es posible vencer la muerte, podemos atrevernos a vencer el desorden que podemos efectuar dentro del mundo y a obrar con rectitud, con justicia. El egoísmo, volvemos al tema del inicio, si era el orgullo o la avaricia lo peor, el egoísmo produce la muerte de uno mismo, dice Tomás. Claro, también se preguntaba en la sesión anterior, sobre por qué los malos les va a veces bien. Los que son algunas veces dictadores, no vemos la justicia acontecer en este mundo. Y dice Tomás, el egoísmo produce la muerte de uno mismo. La clave está en la comprensión del bien común, del bien que se entrega hacia los otros, que busca el desarrollo y el brillo de todos los conseres. Por eso, el egoísmo, que puede ser el origen de todas las faltas, tiene como primera implicación la muerte de uno mismo. Cuando yo solamente quiero mi bien y termino pasando por los otros, estoy, sin darme cuenta, rompiendo o dañando mi paz interior, la armonía propia, y termino dando inicio a mi propia muerte. Es la muerte de uno mismo. Y, en cambio, señala Tomás que el darse a los otros, lo que llamamos altruismo, es una forma de conducir a la paz y la vida. Y esto es la figura de Cristo, quien es camino de la justicia humana, quien se convierte en una manifestación de la justicia divina. ¿Esto qué es? Cristo se da a todos. Y la persona que ya no solamente vive, estudia, se desarrolla, pelea por la justicia de sí misma, sino especialmente por la de los otros, está construyendo un camino de manifestación divina de esa justicia.
Esto le llama Tomás la prueba solarum, la prueba solar. Y es que los dones que hemos recibido, la vida misma, no está o no la hemos recibido para nosotros mismos, sino para darla, como sucede en el caso del sol. El sol no brilla para sí mismo, sino que el sol brilla y se entrega para producir la vida, para que los seres puedan germinar, crecer, etc. Es la vía contraria al egoísmo, el altruismo que busca florecer y darse. ¿Qué ejemplo de Cristo? Todos los cristianos se llaman como a nivel fundamental o nivel ético de la santidad. Por eso, la paz es un fruto del Espíritu Santo, que procede de la caridad y que concede la alegría perfecta. Esta alegría perfecta se comprende por dos elementos. Uno, porque hay una realidad amada que es suficiente. Y dos, porque hay una perfecta fruición con lo amado. Y esto viene siendo teológico en el siguiente sentido. Dice el segundo texto que tenemos aquí, Gálatas 5, 22, 23. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Esto es así porque, dice Tomás, hay una fruición. La fruición o fruitio es el acto en el cual se une lo amado con el amante o el amante con lo amado. Es esa compenetración que acontece y que, dice Tomás, tiene su causa más noble en Dios, porque es el único que puede satisfacer la voluntad del hombre. Nuestros deseos solamente pueden ser colmados por lo infinito, y en este caso es Dios, la realidad que se ama y que cuando se logra a esa fruición o a esa unidad, se logra la alegría perfecta, que no es otra cosa, sino la paz o la quietud del deseo en la posesión de Dios. Claro, por supuesto, esta fruición perfecta acontece ya en la vida futura. La paz, entonces, se distingue con la servidumbre de los ídolos, la paz verdadera, porque dice Tomás, Dios, que es el único que puede colmar nuestros deseos, debe ser el referente de nuestra paz. Si no lo es, aparecen los ídolos que terminan truncando y en realidad esclavizando la comprensión del hombre. Y aquí hay un elemento interesante. Si los ídolos terminan esclavizando el querer del hombre, ¿podríamos decir que Dios esclaviza al hombre, siendo el punto más noble? La respuesta va a que Dios no busca la esclavitud o la servidumbre, sino justamente que las cosas brillen en su propia medida, es decir, que logren aquello que son capaces de ser, que se desarrollen en el orden y en la potencialidad a la que han sido lanzados hacia el horizonte al que tienen que buscar desarrollarse. En el caso de los ídolos se convierte en una esclavitud esencial de la existencia humana y que se verifica en la generación del odio y la enemistad. Cuando pensamos en cosas que nos dividen, o más bien en posesión de algunos elementos que son escasos y que no son suficientes o que no son universales para todos, resulta generando un odio entre los unos con los otros, una enemistad y, por supuesto, la que siempre aparece, que aparece también en el libro de la sabiduría, la guerra y la muerte. Bien, Tomás dice que la ley natural es buena, que es indispensable, pero que es insuficiente. Y es justamente en este aspecto, porque de alguna manera la ley natural que se nos brinda y nos abre horizontes mucho más claros para la práctica o para la vida, no deja de ser un elemento con una dimensión externa, es algo que se nos viene dado, no es suficiente. Si bien eso que se nos da, también hay una condición interna hacia ello, es necesario sobre todo
favorecer el impulso interno que lleva al ser humano a unirse espontánea, alegre y gozosamente en la práctica de estas virtudes que ejecutan la ley natural. Es el amor interno. Y eso es lo que denomina Tomás como la gracia. Está la ley antigua, o que puede comprenderse también como la ley natural, que es una imposición, que es una rectitud de lo que deben ser las cosas, pero que en muchas, como lo expresa Pablo en la carta a los Romanos, no logro hacer aquello que quiero y termino haciendo lo que no quiero, para decirnos que se requiere un impulso interno, un amor o un deseo por obrar bien las cosas. No solamente porque ya sé cómo es el asunto, que se me viene dicho o dado, sino porque en mi interior comprendo, asimilo y me muevo en esa misma dirección espontánea, alegre y gozosamente. Bien, hay que asumir, dice Tomás, en sí misma, hasta la muerte, las razones universales para la vida y para la paz. La gracia nos lleva a compenetrarnos en esa comprensión de la vida, en esa comprensión de la armonía, de un modo radical que nos lleva hasta la muerte, lo que decíamos con el tema de darse, de la alteridad. La ley de Cristo se nos presenta en la cruz. Por eso dice Tomás, la ley natural es insuficiente porque no incluye algo parecido a la ley de Cristo, que es donde Él mismo, siendo Dios, se entrega y que nos muestra allí un arte de vivir en paz. Un arte de vivir en paz que implica también que seamos capaces de llevar los unos las culpas de los otros, soportarlas con paciencia, tratar de conservar la unidad y tratando de acompañar o encaminarnos unos a otros hacia la perfección del ser humano y esta convivencia propia de la paz. Por eso, la paz fundada en la igualdad entre los hombres procede únicamente por la amistad divina. Cuando se genera esta amistad con Dios, se nos viene la amistad dada a los hombres. En Gálatas también hay un pasaje en el que dice que ya no existen ni griegos, ni judíos, ni gentiles, ni hebreos, ni hombre ni mujer, sino que ya todos son uno en Cristo. Esas paredes divisorias o esas fronteras que nosotros mismos vamos construyendo resultan siendo derrumbadas en Cristo a través de la restauración de la amistad en Dios. Si todos los hombres son amigos de Dios, no hay ninguna división entre ellos. Y esto porque Dios es el universal, es lo más noble, es lo que de alguna manera fundamenta en realidad la dignidad y la igualdad entre las criaturas y los hombres. Siguiente, carta a los Efesios. Bien, este es el himno de Cristo como la paz. En Pablo, es uno de los himnos más hermosos y principales en la referencia de Cristo como paz. Porque Cristo es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno solo, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, reunió los dos pueblos en su persona, creando de los dos una nueva humanidad, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad. Vino y anunció la paz a ustedes, los que estaban lejos, y la paz a aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo todos tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Aquí nuevamente aparecen los elementos de la reconciliación, de derribar el muro de la hostilidad para generar el punto de la unidad. Cristo es el núcleo de la paz. Él es nuestra paz, dice Pablo, y Tomás va a comentar entonces lo siguiente, que la ley antigua estaba caracterizada por un castigo. Se nos advertía de la ley para no caer
para que al incumplirla no tuviéramos que sobrellevar un castigo. Pero ahora, en la nueva ley, se nos viene la ley del amor. Y aquí sí se cita la carta a los Romanos 8:15. Estos preceptos morales, que eran los de la ley antigua, se plenifican en Cristo. Bueno, resulta que hay una comprensión o hay una noción que nos presentan los evangelios, y es que Cristo no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Y eso se entiende de la siguiente manera. Los preceptos que son morales se plenifican en Cristo, pero aquellos preceptos que eran religiosos, entonces tenemos preceptos morales y preceptos religiosos. Los morales son los que están vinculados con la práctica y la relación de nuestra vida con nosotros mismos, con la sociedad, con la creación, con Dios. Y los preceptos religiosos, dice Tomás, son abolidos, mostrando la realidad en vez de la imagen, mostrando lo que ya es patente en vez de lo que era una imagen alusiva a lo que habría de venir. La gracia viene a ayudar a cumplir la ley. Y en esto hay una denuncia que hace Tomás, y es el peligro de caer en preceptos religiosos que desfiguren el rostro de Dios. La clave está en la vida, en los preceptos vividos y no en los preceptos que se nos vienen como una especie de institución impuesta para practicarlos y que en el fondo pueden tergiversar la imagen de Dios. Dice Tomás, la clave está en el amor al prójimo, que de hecho es el camino hacia la paz. El amor al prójimo es el camino hacia la paz. Esa es la nueva ley que se nos da. Agustín comenta que hay dos formas de comprender esto de la paz. Una, la paz entre los hombres, y la otra, la paz con Dios. Por supuesto, después de que Cristo murió y por nuestros pecados pagó el precio de la reconciliación. El muro es la idolatría. En este texto de los Efesios, el muro es la idolatría y la antigua ley referida a las prácticas religiosas infructuosas. Si el amor es el camino hacia la paz, se comprende la necesidad de cargar los pecados los unos de los otros como Cristo lo ha hecho. Bien, en la carta, aquí está, en el segundo pasaje, esfuércense por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Los tres pasajes anteriores, lo de Juan, Lucas, son pasajes en donde se expresa la paz que nos viene con Cristo en su vida. Cristo que predica la paz, Cristo que cuando nace se anuncia la paz en los ángeles, y Cristo que cuando resucita lo primero que hace es transmitir la paz. Ahora sí, el siguiente pasaje, el vínculo y la unidad de la paz. Esto de preservar la unidad es mantener unida a la iglesia. Es el amor que se requiere entre los fieles. Presupone la justicia. Es una unión, la caridad o la concordia es una unión de mentes, de la mente, de los sentires, de los quereres. Para Agustín, la paz es la tranquilidad de la medida de la forma y del orden, que todos tienen lo que es suyo. El requisito de que haya cierto cubrimiento de las necesidades particulares. La paz se preserva a través de la justicia. El amor y la justicia producen la paz. Y en esto, sobre todo, la justicia marca un papel importante, no solamente para asegurar que cada uno tenga lo suyo, sino como medio de preservación del orden. Cuando se comete una injusticia y se rompe el orden, se le quita algo que es propio de alguien, tratar de devolverlo es la justicia, de retornarlo, para volver a constituir ese orden. La justicia es necesaria porque como conservación del orden y como elemento de distribución de las cosas necesarias, puede cumplir la condición para que germine allí la armonía de la paz. Por penúltima tenemos la carta a los Filipenses,
tenemos este texto: y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y de todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica, y el Dios de la paz estará con ustedes. Aquí entonces se nos lanza al orden de los actos. Aquí hay en el trasfondo una comprensión moral que Tomás, en su síntesis, la expresa comentando este pasaje. Dice Tomás que por una parte, la paz es la tranquilidad del orden, una vez más, pero este orden se vislumbra a la luz de la verdad y que, por supuesto, esta paz es lograda, en primer lugar, en Dios como principio del orden, la sabiduría que ha hecho todo lo que existe, que ha puesto en funcionamiento la creación. Que en segundo aspecto, la contemplan los bienaventurados, los que ya están con Dios, y en tercer lugar, los santos, que aquí hace alusión es a los justos, a quienes practican en su vida acorde al orden, quienes viven según la razón, pero más que la razón, o según la razón, auxiliada por la fe. Y dice Tomás, aquí cuando se dice esfuércense, practiquen como yo lo he hecho, dice, se trata de obrar el bien. Y actuar el bien se vislumbra o se discierne de tres maneras. Por una parte, que el objeto de la acción sea buena. Por otra, que la razón del acto sea bueno. Y la tercera, que el mismo acto sea bueno. Y en realidad, entonces aparecen cuatro. Por una parte, que el acto mismo, lo que yo quiero con ese acto, la intención sea buena. Por otra, que aquello para lo que lo quiero sea bueno. Que la causa sea también buena y que cuando se efectúe tenga un fruto bueno. Son cuatro elementos que van a estar acompañados: intención, efecto, acto, razón. Y esto porque cuando se obra bien, de esta manera, se obra como fruto de Dios, que es el Dios de la paz, el fruto de una acción moral correcta que produce tranquilidad en la conciencia. Y esto de la conciencia va a abrir también una ventana a la comprensión de Tomás. Tomás dice, quienes obran bien tienen paz en su conciencia. Quienes, por el contrario, obran erróneamente o cometen males, su conciencia queda intranquila. Y la prueba de la bisagra para saber si lo que yo he hecho ha sido bueno o malo es que cuando yo vuelvo a reconsiderar aquello que he hecho, los buenos encuentran paz, tranquilidad y gozo, porque se sienten satisfechos de lo que han hecho. No se arrepienten de haber obrado como lo han hecho. Mientras que los que son injustos o los malvados, cuando van a su interior, no encuentran tranquilidad y siempre guardan, dice Tomás, una enemistad consigo mismos. No encuentran paz ni siquiera con ellos mismos. Por eso, el punto de la conciencia es clave, porque es una especie de luz que nos direcciona en la práctica moral para tener una reconciliación con nosotros mismos, una satisfacción de nuestra propia vida y no una discordia interna, una división interna. Bien, la integridad del acto viene entonces sobre todo por esta dinámica de una intención y de una ejecución. Y en esto viene la expresión escolástica pax ex integra causa. Pax ex integra causa. La paz que proviene de una causa íntegra, que es decir, en donde convergen todas las dimensiones de la ética. ¿Cuáles dimensiones? Una dimensión interna y externa, una dimensión teórica y práctica,
Interna y externa ya lo vimos, que haya intención con el acto. Teórica y práctica, que aquello que conocemos que es bueno también lo realicemos. Otra dimensión material y espiritual, en la que convergen pues las proporciones y por supuesto también los deseos del orden divino. Y por otra, la cuarta dimensión, una dimensión individual y comunitaria, que por supuesto me hace bien a mí, pero que está pensado dentro del conjunto de la comunidad y que en muchos casos, como vemos en el caso de Cristo, el efecto en la comunidad es tan bueno que incluso puede implicar la negación de mi individualidad o de mis derechos propios. Es la entrega de la propia vida. Esto es lo que produce el fruto de la paz. Carta a los Colosenses. Aquí tenemos en primer pasaje, en él decidió Dios que residiera la plenitud. Por medio de él, de Cristo, quiso reconciliar consigo todo lo que existe, restableciendo la paz por la sangre de la cruz, tanto entre las criaturas de la tierra como en las del cielo. Aquí Tomás, curiosamente, también habla de una reconciliación entre los ángeles con Dios. Bueno, esta reconciliación viene por la convergencia de las voluntades. La discordia surge porque cada uno quiere una cosa distinta. Y en este caso se requiere entonces que todos querramos algo en común para sentirnos unidos, para sentirnos comunidad. Y en este caso, dice Tomás, es en Cristo en donde convergen todas las voluntades. Dios es la fuente de la paz porque es el único que nos sacia y es el único punto común o que al que todos podemos acceder que nos puede unir. Y esta convergencia de voluntades produce un asunto práctico. Dice, no es solamente una cuestión de sentimiento, como podría pensarse en el caso de la paz interna, sino que se trata de una práctica de la justicia. Si queremos, pues, el reinado de Dios, de alguna manera gestamos esta construcción por la justicia. La práctica de la justicia o el obrar justo es mantener, conservar o promover el orden querido por Dios y en ese sentido es manifestar esa reconciliación de toda la creación. Por eso, la caridad en realidad es una acción moral. No es solo un sentimiento o una emoción o una pasión, sino es una acción moral que nos lleva a través de la práctica de la justicia a fortalecer o instituir la paz. La caridad es la causa, la paz es el efecto. El amor es la causa principal de la paz. Va a decir también en la siguiente, por encima de todo el amor, que es el broche de la perfección, y que la paz de Cristo dirija sus corazones. Que la paz de Cristo dirija sus corazones. Esa paz a la que han sido llamados para formar un cuerpo. Esa es la expresión en la que el amor es la causa principal de la paz a través de la justicia. Por último, tenemos, faltan la carta a los tesalonicenses, a Timoteo y Hebreos. Veamos la de los tesalonicenses y ya la de Timoteo y Hebreos están incluidas en lo que hemos ya comentado. En Tesalonicenses se nos presenta, porque ustedes saben exactamente que el día del Señor llegará como ladrón nocturno. Cuando estén diciendo, ¡qué paz! ¡Qué tranquilidad! Entonces, de repente, como los dolores del parto le viene a la mujer embarazada, se les vendrá encima la destrucción y no podrán escapar. En este comentario dice Tomás, aquí se nos está haciendo una advertencia. La seguridad no es paz. La tranquilidad aquí en este mundo no es paz comparada a la del cielo, porque acontecen numerosas injusticias. Y es que para nosotros la paz también se asimila con el silencio y con la tranquilidad o la quietud. Pero podemos estarnos engañando y aquí nos dice Tomás entonces que hay una paz que está por encima de esa aparente tranquilidad. No es suficiente y no es la completa, no es la paz verdadera, aunque puede ser un signo de paz
interno, porque aún en medio de la adversidad puede experimentarse esa quietud, o externo, que es un signo también de la presencia de Dios, pero que no podemos engañarnos de que sea la paz real. En el siguiente pasaje se nos dice: muéstrenles cariño y afecto por su trabajo. Vivan en paz unos con otros. Una vez más, el esfuerzo de la unidad, de estar solidificando las relaciones y pues promoviendo las personas. En el versículo 15 del mismo capítulo nos dice: cuidado, que nadie devuelva mal por mal. Busquen siempre el bien entre ustedes y con todo el mundo. Frente a esta, nos dice Tomás que la justicia es precisamente obrar buscando el bien. Obrar con justicia es obrar buscando el bien. La paz. Bueno, por último tenemos el pasaje de: el Dios de la paz los santifique completamente, los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo, e irreprochables para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Aquí se habla del Dios de la paz que nos afecta en tres sentidos: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En esto se hace alusión a una paz en sentido personal, la paz propia. Y la paz implica dirección directa relación directa con uno mismo, con los demás y con Dios, en los espacios concretos de nuestras vidas. Y por supuesto, en realidad, la fuente de la paz viene siendo Dios en esta comprensión. Y aquí Tomás recuerda algo, y es que la paz temporal, que es la que podemos experimentar con la tranquilidad, no es suficiente, pero dentro de ella aparece la paz espiritual, que no es una distinta, sino que es una paz que, viviéndose en otro tipo de paz, es capaz de abrirse conscientemente a que hay más dentro de esa comprensión, abierta hacia el extremo. En la paz consigo mismo y con los demás se presupone la paz de Dios. La caridad fraterna se encuentra como fuente única y como su causa, su medida, en Cristo o en Dios. Bueno, conclusiones de estos comentarios que hace Tomás a los distintos textos de las cartas paulinas, podríamos resaltar principalmente: 1, que se presenta una paz con múltiples dimensiones y aspectos: paz temporal, paz espiritual, paz individual, paz social, una paz que está implicada por una parte en la interioridad, pero por otra que se abre hacia la práctica moral, una paz que viene fundada en una reconciliación ontológica con Dios en las criaturas, una paz que busca romper los signos de enemistad o de hostilidad, centrando en Dios la unidad como único punto en el que convergen las voluntades y que puede satisfacer los quereres a través de la fruición o de la fruición, que es la unidad íntima con Dios. Por otra parte, podemos decir que la paz se expresa aquí como aquel resultado, aquel fruto del amor y la justicia en las relaciones, que Cristo es esa fuente de paz y que Dios se nos muestra como el Dios de paz constantemente. Es la comprensión de Pablo, un Dios que ama, que busca o que ama y que da la paz, porque en realidad Él mismo es el punto de referencia de esta fuente. Muchas gracias por su atención. Espero no verlos. Bueno, muy buen trabajo, Fray Hernán. Muchas gracias por esta exposición, la verdad, muy profunda, muy, diríamos, en los detalles. Creo que ha sido muy constructiva. Como metodología, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar unos 20, máximos 30 minutos para intervenciones, preguntas, porque necesitamos como grupo, como cita, discutir algunas cuestiones en términos de, según lo que habíamos contemplado en el cronograma, hoy es la última sesión del semestre.
Ahora necesitamos definir cuándo empezaríamos nuevamente, ¿ya? Con los siguientes capítulos. Entonces, habíamos dicho que hasta hoy era hasta el capítulo quinto, y de ahí están ya pendientes lo que es los otros capítulos. El capítulo sexto está a mi cargo, el capítulo séptimo está a cargo del profesor Miguel Moreno, el capítulo octavo, ya les digo, un momento, el capítulo octavo está a cargo del profesor Edgar Marín. El capítulo noveno está a cargo del doctor Juan Guillermo Durán, y el capítulo décimo, que hasta el momento no tiene doliente. Entonces, tendríamos que definir eso, pero para no interrumpir la exposición del compañero y no perder el impulso de lo que estamos realizando, considero que deberíamos pasar a las preguntas primero y dejamos de último este tema, que es más cuestiones de organización del grupo. No sé qué consideran. Si consideran a... Sí, preguntas, primero las preguntas Por de eso. quienes están participando. Las preguntas. Bien, entonces yo quiero hacer, no sé, quiero hacer dos preguntas, y es que cuando mirábamos en la exposición el planteamiento de esta, digamos, de estos elementos que son necesarios, ¿ya? Para el tema de un acto, diríamos, que genere concordia, se me vino a la mente las etapas del desarrollo moral de Colbert. ¿Hasta qué punto están presentes estos elementos de estas teorías en el pensamiento de Colbert de las etapas del desarrollo moral? Y la segunda tiene que ver con el tema de la discordia, que Tomás de Aquino está en contra, ¿ya? Pero que no sé qué podríamos decir nosotros respecto a un elemento que se está utilizando muy en la política en Colombia, en la realidad colombiana, que es el divide y vencerás. ¿Qué podríamos contribuir, digamos, después de escuchar esto? Porque veíamos en el tema de la discordia, digamos, unos aportes bien interesantes. Sí Bueno, está, sí está presente el pensamiento de Tomás de Aquino en en la teoría del desarrollo moral de Colbert, ¿o no? Fray, ¿usted sabe algo ahí al respecto? sí, no, por supuesto, porque para Colbert el punto moral está sobre todo en la capacidad de obrar acorde a unos principios. Aquí, por una parte, podríamos resaltar en ese sentido, o sea, ese es el estadio mayor para Colbert. Tomás diría que efectivamente, conservando el orden de la ley natural, eh, obramos con justicia y se logra un nivel apropiado. Sin embargo, Tomás, como veíamos en la exposición, dice que esto no es del todo suficiente, es bueno, es necesaria, pero puede irse más allá. Y frente a eso, no recuerdo el nombre de una autora que también va a mostrar que Colbert en su experimento dice que por supuesto quienes muestran mayor capacidad moral son los niños o los varones, porque logran regirse por unos principios elevados, pero esta autora dice que en el ámbito del cuidado, la filosofía del cuidado, las niñas, que algo que no vio Colbert, logran visualizar otros componentes en el que no dañen las relaciones. Entonces, por ejemplo, la pregunta de Colbert era, eh, si mi mamá está muriendo, está enferma, necesita un medicamento, pero no tengo plata para el medicamento, ¿qué hago? Entonces el niño dice, no, pues los bienes son públicos, de alguna manera puedo robarlo y trato se justifica ese robo por la necesidad de salvar a la mamá, pero la niña en cambio decía que ella no robaba, entonces Colbert casi que suponía que entonces la mamá moriría, pero la respuesta completa de la niña es que ella pediría ayuda, haría algún bazar, comenzaría a buscar otras formas para obrar bien sin necesidad de romper la relación de la justicia con los otros. Y en ese sentido, Tomás entonces yo creo que se une también
esta filosofía del cuidado en decir que piensa en la relación, en la conservación de la relación con lo otro, la reconciliación o la unidad para evitar que cumpliendo algunos elementos que son necesarios, pues se rompan otros, que haciendo el bien terminemos haciendo algo de mal colateral. Y en este aspecto, entonces, se nos presenta la insólita comprensión cristiana, que es la capacidad de incluso privarnos de nosotros mismos para el bien común. Y frente a la segunda, respecto a la discordia, a la división, realmente es muy interesante. Uno piensa también en su experiencia como nuestro país o también dentro de nuestras comunidades o familias, de esa noción de que la división es el peor de los males y cómo de alguna manera justamente se toman algunos elementos como caudillos o como, diría Tomás, elementos idolátricos que lo que hacen es incentivar el odio, la enemistad, la guerra, en una especie de velamiento de lo que es en realidad el fin ontológico del hombre. Y por eso insiste en que Cristo es la fuente o es el punto que atraviesa y derrumba todos estos elementos de diferencia y de enemistad, en donde descubrimos la importancia del bien común, de la reconciliación, de la unidad. Aquí hay todavía mucha tela por cortar frente a esa pregunta y yo creería que los profesores que también nos acompañan pueden también vislumbrarlo o expresarlo de una mejor manera. Gracias, Fray Hernán. Gracias, Fray Hernán. A ver, yo puedo decir algo, ¿se me oye? Sí, señor. Se le oye un poco lejos, pero se le oye. Sí, Bueno, le oímos. buenas tardes. Buenas tardes a todos. No, pero si estoy muy cerca del aparato. Dale, doctor. Bueno, entonces buenas tardes a todos. A ver, oyendo a Fray Hernán, se me pasaba por la cabeza que hay una paz más importante, por decirlo así, más importante que la paz temporal, y es la paz del alma, que es la paz fruto de la unión con Dios, que es la paz fruto del amor a Dios. Es una paz, en definitiva, que puede recibir el nombre de paz perfecta. Bien, eso me parece que se desprende de lo que dijo Fray Hernán. Ahora bien, esta pregunta a continuación se la dirijo a Fray Hernán y quisiera también que contribuyera a responderla Fray Adalberto. Y es lo siguiente. Tengo la impresión de que en el ámbito concreto de la comunidad dominica abundan los teólogos. No quiero decir que los teólogos no contribuyan con esa paz espiritual de la que hablaba Fray Hernán. Yo, pues, se me vienen a la cabeza nombres como en nuestro medio Fray Adalberto, o fuera pues el mismo Tomás de Aquino, o Garrigou Lagrange, o Rollo Marín. Pero
me da la impresión de que en el ámbito, digamos, puramente espiritual, de la unión con Dios, del amor a Dios, como que en la comunidad dominica no veo en el horizonte autores, llamémoslos así, místicos. Me suena el maestro Eckhart, pero quisiera preguntarles a Alberto y al expositor, ¿quiénes más existen en ese horizonte que pudieran contribuirnos a profundizar en la mística, que es en definitiva la que nos alimenta la paz espiritual y que es más perfecta que la paz temporal? Hernán. Gracias. Padre Iván, Hernán. le cedo mi respuesta al Padre Iván. Le cedo mi respuesta al Padre Iván. Bueno, para el profesor, la tradición dominicana es muy rica en la vida porque para Santo Tomás de Aquino no hay una división entre la dogmática y la espiritualidad. Luego, la tradición dominicana vive de una espiritualidad mística, empezando por el propio Santo Tomás y por el propio San Alberto Magno. Después vienen los maestros renanos con el maestro Eckhart, Taulero y Susón, que son muy importantes y que van a influenciar la teología mística del siglo XVI. Es decir, San Juan de la Cruz y la escuela carmelitana, toda ella bebe de la tradición dominicana. Entonces, la tradición dominicana influye en una gran escuela mística que es la escuela del Carmelo. Tanto así, San Juan de la Cruz es tomista y Santa Teresa de Jesús tiene como confesores a los dominicos. Ahora bien, cuando vamos al siglo XIX, ¿aló? Sí. ¿Aló? Está como rebotando. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor. Sí, dale, ya. Y cuando vamos al siglo XIX, nos encontramos con una gran santa, Sor Isabel de la Trinidad, que es dirigida por los padres dominicos franceses. Por ejemplo, en la escuela francesa de los dominicos hay grandes personajes, como el padre Chiny y el padre Congar. Lo que pasa es que a la escuela dominicana siempre la han referenciado como grandes teólogos, pero se les ha olvidado decir que también son grandes místicos y grandes teólogos espirituales. Usted lo decía ahorita, el padre Garrigou Lagrange, pero sumémosle a ese al padre José María Lagrange de la escuela bíblica. Retrocediéndome hacia atrás, hay un gran personaje que es Fray Luis de Granada, que es muy importante para la tradición dominicana. Y hay otro gran personaje que es Enrique Lacordaire, en Francia, que va a introyectar elementos para la vida espiritual y la vida mística. Nada que decir, por ejemplo, de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, que es muy importante para la espiritualidad dominicana. Entonces, si miramos el siglo XIII, puros dominicos, místicos, con Santo Tomás a la cabeza y San Alberto Magno. Finales del siglo XIII está la escuela renana con Taulero, con Eckhart, que es muy importante. Lo que pasa es que Eckhart es muy metafísico y entonces hace su espiritualidad muy abstracta. Son en cierta manera sus discípulos, tanto Taulero como Susón, los que aterrizan esta mística. Después viene la santa esta que les digo, Catalina de Siena, que es muy importante, y allí vamos a encontrar a otro gran místico que es San Vicente de Ferrer. Y también vamos a encontrar la escuela de Salamanca, que es muy importante, tanto en los derechos humanos como en la misma teología y sobre todo en la teología mística. Pero vuelvo y repito, lo que pasa es que a Santo Tomás de Aquino y a la escuela tomista la han querido caracterizar más por el estudio dogmático y el estudio abstracto de la teología. Pero no se le olvide que fueron los dominicos con el Angélico en 1917 que promovieron el estudio de la teología espiritual y la teología mística. Antes de 1917, como tal, no habían, digámoslo así, la teología mística y la teología espiritual no eran científicas como tal. Claro que en el estudio franciscano y en el estudio carmelitano ya habían
estudios en cierta manera místicos y espirituales y en otras órdenes, pero son los dominicos en el 1917 los que le van a dar el estatuto epistemológico a la teología espiritual y a la teología mística. Y después van a venir obviamente los jesuitas en el 1918. Estos están apoyados por Benedicto XV y por el Papa Pío XI, y así la mística dominicana y la teología mística pues va a tener mucha influencia en el pensamiento espiritual. Y agreguémoslo a ello que en el siglo XIV, con el nominalismo, hay una división entre el dato místico espiritual y el dato dogmático. Santo Tomás de Aquino todo lo va a ver en conjunto. Todas las dimensiones dogmáticas apuntan hacia la mística y la mística tiene como presupuesto y fundamento la misma dogmática, pero con el nominalismo se quiebra esa unidad entre dogmática y entre mística, y ahí vienen grandes problemas que estamos viviendo hoy, porque recordemos que el nominalismo hace en cierta manera una división entre el aspecto, digámoslo así, dogmático, el aspecto místico, la fe por un lado, la razón por otro lado. Entonces no se ha perdido la mística. Y hay otro autor, por ejemplo, hoy, contemporáneo, que de pronto no podría ser de pronto gran místico como los antiguos, pero tiene tonalidades espirituales, que es el maestro de la orden Timothy Rack, que en sus escritos pues nos dicen algo, nos hablan algo de la misma mística. Y hay muchos autores como San Juan de Santo Tomás, todos los autores de la Escuela de Salamanca del siglo XVI son grandes pensadores, tanto místicos, espirituales y santos. Lo que pasa es que la orden dominicana, hay que decirlo así, ha sido una orden que no se ha querido, digamos así, tirar flores. Nosotros no promocionamos nuestros santos y tampoco estamos buscando canonizar a gente, pero si miramos hay muchos, hay muchísimos. Tanto así que salió un libro, invito al doctor para que lo consiga, un libro donde están todos los santos de la orden dominicana, santos y beatos, y beatas, y venerables. Es un libro que fue editado en Salamanca, donde muestran muchísimos santos. Es un libro grandísimo, no tendrá, creo que es un libro de hace 5 años, donde puedes encontrar toda la cantidad de santos que han marcado la espiritualidad dominicana. Pero claro, hay una gran influencia. Y el Carmelo, en cierta manera, debe mucho a la tradición dominicana, porque sus grandes maestros, como lo dije anteriormente, beben de la tradición dominicana, beben, por ejemplo, de los maestros renanos, Tauleron y Suso. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Fray Iván. Maravillosa exposición. Muchas gracias. ¿Alguien más? El padre Adalberto. Mire, no, de acuerdo, y me parece que la respuesta de Fray Iván es muy buena. Simplemente una alusión. San Luis Bertrán, que es el patrono de la provincia de los dominicos en Colombia, es uno de los grandes místicos de la orden, misionero aquí en Colombia, prior de este convento, y en la orden gran número de los pintores como Fra Angelico, como el padre Couturier, un dominico francés del siglo pasado, 1950, el autor del vitral que muchos de ustedes han visto aquí en la iglesia nuestra, un vitral maravilloso, que es cuando los dominicos empezaron a hacer crítica del arte sagrado y llegaron a la conclusión de un arte que contenga teología, que en las iglesias no debe haber cualquier cosa de segunda o tercera clase para inspirar la religiosidad de los fieles, sino una pintura y estos grandes vitralistas, una pintura que tenga bases teológicas y que oriente a la gente sencilla de una manera correcta hacia la espiritualidad. Fra Angelico, Couturier y otros muchos del
por el camino del arte, que es una línea aparentemente desconocida. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias, Fray Alberto. Maravilloso. ¿Alguna otra pregunta desde el micrófono? Hay una pregunta en el chat que dice, ¿esas etapas de las que habla Yate tienen que ver con los septenios, con la teoría de los septenios? ¿En qué parte se encuentran las dimensiones de la acción, obrar, hacer, comprender y comunicar? ¿Y qué tendrían que ver esto con las etapas del desarrollo de la virtud de la prudencia? Y finalmente, la intención y el efecto producido deben coincidir para que haya paz, a pesar de que el efecto no dependa totalmente de uno mismo. Fray Hernán. Bueno, yo empezaría creo que por la última. La coincidencia entre el efecto y la intención efectivamente para Tomás es buena. Cuando es necesaria porque cuando el efecto, claro, aunque no está en plena dependencia de la gente, no es lo que se esperaba, puede en ocasiones ser malo, y en ese sentido, pues si había buena intuición, buena intención, no deja de ser malo, sino que puede atenuarse en su lectura, pero sí lo propio es que haya una correlación entre la intención y el efecto del acto, y que el acto mismo sea bueno. ¿Cuáles eran las dos primeras? Dice la primera, esas etapas de las que habla Yate tienen que ver con la teoría de los septenios. Y la segunda, ¿en qué parte se encuentran las dimensiones de la acción? Es decir, obrar, hacer, comprender y comunicar. ¿Y qué tendrían que ver esto con las etapas del desarrollo de la virtud de la prudencia? Caramba. La prudencia y las dimensiones. Bueno, la primera no estoy seguro a qué teoría de los septenios hace alusión. Y la segunda, referente a las dimensiones del obrar, la prudencia, bueno, de comunicar, saber. Por supuesto, decíamos o no hemos dicho, bueno, la prudencia es la virtud práctica en la cual converge la intelección, es decir, contempla lo que conoce la sabiduría y la ciencia, lo que es bueno en el obrar, y lo lleva a la ejecución. En ese sentido, la prudencia es la auguria virtutum, es la madre de todas las virtudes, en el sentido de que ella obra o encamina al sujeto en referente a lo que ha contemplado como bueno. Aquí entrarían todas las dimensiones. Entonces, en la práctica, en esta virtud que de hecho es fruto y dirige las otras virtudes. Padre Alberto, no sé. Es suficiente y estamos terminando. Entonces, sí, la respuesta es buena. Me parece que es suficiente con eso. Los septenios, no sé. No. Yo me imagino que refiere a lo que plantea el doctor Alberto Cárdenas en uno de los textos de la teoría de los septenios o septigenios, ¿no? La desconozco. Bueno, bien, no sé si queda alguna otra pregunta, si no, entonces sería para pasar a la parte práctica, para tomar las decisiones, entonces de qué vendría a continuación, cuándo retomaríamos, si vamos a seguir normal, para lo del tema de los capítulos que vienen, y otras cuestiones que también que de la sesión pasada quedaron pendientes, que no alcanzamos a abordar, y que creo que hoy sería también el momento para hacerlo. Yo me permito proponer que deberíamos seguir con las exposiciones. Diría yo que como veníamos haciéndolo cada 15 días o cada 20 días, hasta terminar la obra. No, yo no vería razón para interrumpir la continuidad. Entonces pensaría que sigamos con el trabajo. Ya diría yo, todos están muy preparados. Me imagino que usted, Francisco, está listo para empezar con su exposición en la próxima intervención. Entonces eso es lo que yo considero que deberíamos hacer, y deberíamos hacer un cuadro publicando cuáles son los títulos y quiénes
tienen y publicarlo en los medios que podamos estar utilizando para divulgar el grupo de la cita. Bueno, yo propongo que la próxima reunión se haga el sábado 27 de junio y el tema lo tiene el profesor Javier Yate. Igualmente conozco ya el texto del profesor Juan Guillermo, que está ya listo. Entonces, podríamos seguir mensualmente en un sábado. Entonces, propongo el 27 de junio la siguiente del profesor Yate. Y en estos días, telefónicamente o por medio del celular, nos ponemos de acuerdo para elaborar la lista completa y dar la información a todos. Bueno, yo hice este cuadro, este pequeño cuadro en Excel, donde están los capítulos, donde están los responsables. En el capítulo 10, el profesor Andrés Inampuez, de Humanidades, él se acaba de postular para realizar este capítulo. Bien, no sé si, pues yo lo que le decía ahorita al padre Adalberto en el interno, igual no hay problema, podríamos sí tomar el 27 de junio, sino que debemos mirar es también qué medidas se tomen en la universidad. No sabemos en el intersemestral qué va a haber, ¿ya? Pero entonces, de pronto, para los que, no sé si todos ya tienen listo el texto. Yo propongo que sea el 20 de junio. Me parece muy lejos el 27. Bueno, está bien. 20 de junio sería muy bien. Sí, yo creo que A mí me parece a mí me quedaría bien el 27, profes. ¿Le parece mejor el 27? Sí, porque todavía estoy puliendo algunas cosas de la traducción. Bueno, listo. Perfecto. Listo. Sí, 27, la bueno. verdad estoy mirando con una persona que es conocedor del italiano para que me revisara lo que había hecho. Y otro para que revise las ideas. Exacto, también. Yo sí creo. Bien, entonces 27 de junio, entonces, en el caso de Miguel Moreno. Pongamos a cada 15 días. Yo propongo cada 15 días. Hay como ya suficiente tiempo para la preparación. Es lo que yo propongo para de pronto poder avanzar en otras temáticas también bien importantes sobre Tomás de Aquino. Miguel ha escrito el 18 de julio. Listo. El doctor Edgar Guarín. Edgar Guarín con Guillermo Yalatino. Está. Convenimos en eso y organizamos otros detalles entre nosotros. Me parece que... Vale, perfecto. Sí. Lo otro, padre, bueno, Edgar Guarín dice que él no tiene problema con ninguna fecha. Exacto. Lo otro es que tenemos una invitación del padre Luis Antonio Alfonso, como regente de estudios, para una vinculación del grupo, digamos de una forma mucho más directa y más cercana con lo que tiene que ver con la parte de estudios, la parte intelectual de la provincia. Él manifiesta que digamos hay un interés y ya está planteado en la actualización que están haciendo de la Ratio Studiorum, la creación de un grupo para el pensamiento de Tomás de Aquino. Y él básicamente lo que propone es que nosotros como grupo seamos ese grupo que trabaje esa parte, ¿ya? Entonces, eso nos daría una posibilidad para una mayor visibilización y para un respaldo institucional, ya que no estamos pues trabajando también desde la universidad, podríamos hacerlo desde la provincia. No hay ningún problema.
siguiendo las ideas que se presentan en las conferencias, es bueno unir fuerzas y esto me parece absolutamente conveniente. Yo estaría de acuerdo, no veo ningún problema para que se haga y me parece además muy oportuno y el apoyo por parte del señor decano me parece estupendo. Yo sí estoy de acuerdo. Bueno, y una vez que termine la pandemia, continuamos nuestras reuniones en la sede, que es este convento, como las iniciamos aquí. Entonces, Sí, ya se volverá como una costumbre, en el buen sentido de la palabra, de reunirnos aquí, de tomarnos un café y de poder discutir muchos asuntos que quedan pendientes así más directamente con las personas. sí, padre, incluso dentro de las cuestiones que me comentaba el padre Luis Alfonso, es que esa era una de las cuestiones que ellos estaban contemplando, que si nosotros necesitábamos un lugar para reunirnos, abrir una oficina para lo que sería Cita Bogotá, Colombia, que él no habría inconveniente, digamos que desde la provincia, habilitarnos un lugar en el convento para ello. Entonces, eso sería también muy bueno. Lo otro que también viene desde el padre Luis Alfonso es que se está creando un repositorio que va a estar vinculado directamente en la página de la provincia. Él quiere que, por favor, todos los que hemos venido trabajando en torno a Tomás de Aquino y que hemos publicado en distintos espacios, que hagamos llegar como una especie de, cada uno, como una especie de bibliografía, si hay, digamos, documentos que están publicados en otras universidades y que están en la internet con los respectivos links, para enviárselos a él y él poder hacer los vínculos directamente con ese repositorio que se está creando. Entonces, esa sería una forma, digamos, muy puntual de proyectar también lo que he hablado también con el profesor Camilo Páramo, que es el que nos está ayudando con el tema del espacio para Cita Bogotá. Hemos hablado de pronto de un blog o algo así similar. También estamos mirando, porque pues ahí está pendiente la conversación con el padre Luis Alfonso, de cómo sería el contacto para poder disponer también allí el blog, de tal forma que haya una vinculación, ¿ya? Eso nos favorecería mucho. Por ahora les encargaría también otra cuestión que tiene que ver para lo del blog, y es si cada uno puede hacer un pequeño perfil con una foto, ¿ya? Pueden escoger cualquier foto para hacérselas llegar a Camilo. Si quieren me la envían a mí, al correo, o la envían al correo. Les recuerdo nuevamente, yo creé un correo para este grupo, ¿no? Que es el grupo citabogotá@gmail.com. Allí se están subiendo todas las sesiones, las grabaciones, y la idea es que todos estos documentos, ustedes también tienen las contraseñas, todas las grabaciones y todos los documentos los podamos poner allí de tal forma que estén disponibles, ¿ya? Allí pues obviamente a través de este correo tenemos dispuesto también un drive para las grabaciones y para los documentos. Sí, si es posible todavía cambiar eso, que no sea Cita Bogotá, Cita Colombia, por dejar abierto que hay otra cantidad de colaboradores en la cátedra o en la Sociedad Internacional de Tomás de Aquino, de Bucaramanga, de Tunja, de Medellín, y entonces que no aparezca Cita Bogotá, sino Cita Colombia. Ok, perfecto, perfecto. Lo metemos eso. Bien, padre, eso sería básicamente lo que... Una pregunta, Javier. La oferta que hace el decano es hacernos parte, es decir, compartir con quién exactamente, con la provincia, con la decanatura, con quién, es que no me quedó claro. El asunto es con la provincia y nosotros tenemos una figura que se llama regente de estudios, que es como el ministro de Educación de los dominicos, y entonces la Cita Colombia estaría integrada
dentro de la Regencia de Estudios de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia. Exacto. Es que como estamos diseñando, perdón Javier, estamos diseñando los diplomas que se van a entregar en este primer encuentro académico sobre la paz en Tomás de Aquino, entonces tenemos que establecer qué firmas van a ir en ese diploma o en esa certificación. Entonces, por eso la pregunta. Sí, eso lo podemos hablar detalladamente después de convenir personalmente con los encargados. Listo, padre, gracias. Bien, eso es básicamente lo que teníamos pendiente así, urgente, ¿ya? Entonces, por favor, no se les olvide un pequeño perfil de cada uno con una foto. Me la pueden enviar a mi correo institucional, franciscoyate@usantotomás, o la pueden enviar al correo del grupo citabogotá@gmail.com, ¿vale? Javier, otra pregunta. Sí, Es que tengo una sí. preocupación. ¿Cómo podríamos mejorar el ingreso de las personas a estas conferencias? Hoy se quedaron casi 20 por fuera que no pudieron ingresar, no pudieron entrar por ningún medio. Tenemos a ver quién nos ayuda a ver cómo no tenemos que hacer la autorización para que ingresen directamente o algo, porque se quedaron una cantidad de estudiantes por fuera Es que el problema, de la... el problema, doctor Gregorio, el problema es el siguiente: como nosotros estamos haciendo las sesiones desde el correo institucional, porque es la única forma para acceder al tema de grabaciones de las sesiones y para poder el tema de disponer de mayor número de personas. Lo podríamos hacer, digamos, por ejemplo, si se abriera desde directamente Cita Bogotá, pero el problema es que no tenemos allí cómo grabar, ¿ya? Entonces, La por eso, opción, No, si por eso sí eso sea lo la opción. ideal es que Por lo ejemplo, ideal sería que ellos ingresen mucho antes. Es que yo por eso estoy enviando el link desde temprano, para que ellos ingresen antes y no empiecen a ingresar cuando estamos ya en la sesión, porque cuando todos quieren ingresar al tiempo, lo que hacen es bloquear la plataforma. no, hubo En cambio, estudiantes que quisieron entrar desde antes y no pudieron. Desde antes de las 3 de la tarde, porque yo les había advertido ya con tiempo que lo hiciéramos desde antes de las 3 de la tarde y no pudieron ingresar. sí, sí, pero ahí sí habría que mirar es que de pronto o la conectividad de ellos o algo, porque realmente, digamos, aquí hubo un momento con algunos que hubo inconveniente, pero simplemente se cerró y se volvió a abrir. Y bueno, la otra opción es que efectivamente las personas que quieran estar en el grupo, es que como no hay una base de datos de las personas que están acá, la otra sería crear la base de datos con ellos, con los correos pertinentes, de tal forma que cuando se cree la sesión, se les envíe la invitación a ellos para que ingresen directamente sin necesidad de permiso. Listo, perfecto. Eso, Ya Esa tenemos sería la solución. única. Sí, Eso es lo esa sería la importante. otra opción. Sí, porque yo entré, esa es la yo no tengo solución. correo institucional y yo entré. Sí, sí, no, sería simplemente directamente con invitación a estas personas. Pero entonces ahí sí tocaría días anteriores que estas personas estén en una base de datos o algo para enviarles al correo a ellos la invitación. Yo les envío la base de datos de quienes serían mis invitados, que son como Ok, unos 20 o perfecto. 30 Eso. estudiantes de la De Militar, de acuerdo. la Católica y de la Santa. Bueno, de mi parte, felicitaciones a Hernán. Felicitaciones por su conferencia. Muchas gracias a los que participaron, que fue un grupo estable. Lamento que no hayan podido participar los otros, pero creo que ahí va una solución. Buena tarde y buena semana para todos. Muchas gracias. Y Hernán va muy bien, Hernán. Ok, muchas muchas gracias. gracias a todos por la compañía. Buena tarde. Chao, chao. Vale, ok, buenas tardes a todos y muchas gracias. Bueno, felicidades.
Bueno.